Pues se aproxima ya el 15 de septiembre, fecha en que celebramos la independencia de México, y pues quisiera presentar a ustedes algunos videos en los que relato circunstancias propias de la guerra de independencia, pero sobre todo basadas en la personalidad de Miguel Hidalgo y algunas situaciones que pues no se dicen en las historias oficiales sobre este personaje. Para empezar, pues quisiera comentarles la anécdota de un paisano mío ya fallecido, el señor escritor don José Fuentes Mares, que en alguna ocasión fue a una universidad española a dar una conferencia sobre cuestiones de México, y una joven soberbia, esto era en los años 60, en la universidad hizo una pregunta al escritor. Pero al iniciar su pregunta le dijo, nosotros, los descendientes de los conquistadores. El escritor la paró y le contestó: discúlpeme, sus padres nacieron en España, ¿sí? Sus abuelos también, ¿sí? Y los abuelos de sus abuelos también nacieron en España. Entonces usted, joven, no es descendiente de los conquistadores. Los descendientes de los conquistadores se quedaron en América. Una clara respuesta, ¿verdad? Pues bien, creo que con la conquista de México hubo dos clases perdedoras, tanto la indígena como precisamente los conquistadores. La indígena, pues sabemos, luego de ser los dueños de las tierras, de los territorios, pasaron a ser quienes las explotaban a favor de otros, además pues de la cantidad de muertes que se vino de indígenas en América debido a las virulentas enfermedades que trajeron los españoles. Pero lo que fue sucediendo a través de los siglos de la época colonial fue que se crearon castas y formas especiales de una sociedad elitista. Quienes nacían de españoles en América eran llamados criollos. Después de los criollos había una serie de castas: indios, mestizos, mulatos, moriscos. Había inclusive hasta algunos nombres simpáticos: saltapatrazo, tente en el aire, se les decía. Pero a lo que voy es a lo siguiente: se creó vamos a decir, una sociedad basada en la figura racial de la persona. Y así los criollos, que eran los descendientes de españoles, pues se encontraban en la parte alta de la sociedad, pero no en la más alta, porque solo aquellos que venían de España y que habían nacido en España podían ocupar ciertos cargos de relevancia en el ejército, en la iglesia, dentro de la política, en la estructura gubernamental. Así que los criollos quedaban limitados, pero aquí hay que tomar en consideración que eran quienes recibían, por un lado, la educación, los criollos, y por otro lado, quienes tenían la opción de tener acceso a información de lo que sucedía fuera de los territorios coloniales de España. Fue así que empezaron a llegar a España a través de los criollos las ideas que en el siglo XVIII, por los 1700, surgían respecto al cuestionamiento del poder de los reyes. Ya había teorías que hablaban de que el rey no tenía el poder de gobernar por el hecho de que Dios se lo hubiese otorgado, sino que el poder de gobernar se encontraba en el pueblo. También venían las ideas, estas conocidas todas como de la Ilustración, de que pues el poder de gobernar se dividía en tres partes: el poder de administrar los bienes públicos, el poder de legislar, de crear leyes, y el poder de juzgar, y que no era posible que todo ese poder estuviese en una sola persona, que era el propio rey. Estas ideas estaban prohibidas su entrada en los libros que promovían estas ideas. Su entrada estaba prohibida en la Nueva España, pero esto no impedía que los libros entraran, pero precisamente llegaban a quienes tenían la capacidad de leer y de adquirir esos libros, que eran las clases
pudientes en donde se encontraban precisamente los criollos, es decir, los blancos descendientes de españoles que habían nacido en América, que vivían en América, pero que tenían esa posibilidad. Pero al mismo tiempo surgieron dos factores, dos fenómenos que influyeron mucho en la independencia de las colonias de España en América. Y estos dos factores fueron, en primer lugar, la Revolución Norteamericana, que inició en 1776, y 20 años después, la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa nació una situación muy especial que vino a influir en el nacimiento de la Guerra de Independencia en México. Pues después de que los franceses se liberan de la monarquía, los ejércitos húngaros y prusianos pretenden invadir Francia. El pueblo francés se hace fuerte y para lograr combatir esta pretendida invasión, pues surge un líder que fue Napoleón Bonaparte, quien derrota a los franceses imperiales y preserva esa independencia de la monarquía por parte de España. Pero el ejército francés entonces se dirige hacia el oeste e invade España. El rey en España era Fernando VII, quien era Carlos IV, quien abdica a favor de su hijo Fernando VII. Pero en cuanto Napoleón entra a España, pues quita a Fernando VII del poder, es decir, el monarca ya no era el poder en España, y pone a José Bonaparte como un administrador de una intendencia de Francia que era la España. En Nueva España esto crea un caos, ¿por qué? Pues porque simplemente el poder político en la Nueva España estaba a cargo de los virreyes. En México el virrey era José de Iturragararay, pero si el rey no gobernaba en España, entonces ¿en dónde le venía al virrey el poder de gobernar? Estaba la mesa puesta para una guerra de independencia, había una grave desigualdad social, se encontraban la monarquía cuestionada y los criollos eran fuertes y tenían la educación. Sigamos en la clase, en la video entrante comentando sobre esto. Solo los quiero terminar invitándolos a que busquen la trilogía que sobre Miguel Hidalgo he escrito en mi blog, en donde lo pueden encontrar precisamente este artículo en específico, como Hidalgo, los antecedentes de la revolución. Gracias por su atención y les deseo que pasen un buen día.